Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente quiero compartir con ustedes un tiempo especial de la palabra de Dios. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me permite a través de las redes sociales de poder llegar a sus hogares, ya que no nos podemos reunir en nuestro templo. Ya llegará el día que llegaremos y nos volveremos a ver de nuevo y será una gran felicidad. Pero también quiero darle gracias por la vida de mi hijo Raúl Daniel, que ha preparado y está preparando estas transmisiones para que puedan llegar hasta sus hogares y pues agradezco a Dios por la vida de él. Quiero que reciban también un saludo de parte de mi familia, de todos, de Merari, de Edwin, de Adairis y también de mi esposa. Quiero también, hermanos, agradecerles a todos los que han tomado el tiempo de escribir sus comentarios. Gracias por las palabras de ánimo y también gracias por estar pendientes para escuchar la palabra de Dios. Allá en Estados Unidos, muchos hermanos que eran miembros de nuestra iglesia nos han escrito, y también en España, mi familia. Tengo 3 hermanos allá viviendo, y decirles que también pues ellos están pendientes de las transmisiones del mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios y luego tener un momento de oración para dar a inicio a este mensaje de esta noche. Vamos a leer la palabra de Dios. Busquen sus Biblias en el libro de Marcos, en el capítulo 4 del libro de Marcos, versículos del 35 al 41. Dice la palabra de Dios: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar, mis hermanos y mis hermanas. Padre amado, queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos permites de poder compartir tu palabra a todos y cada una de las personas que nos están oyendo y viendo. Queremos, Señor, bendecir al pueblo de Dios a través de tu palabra, pero también queremos compartir el mensaje de salvación y esperanza para aquellas personas que se encuentran angustiadas, desesperadas en estos momentos de crisis mundial y también de crisis en nuestro amado país. Señor, que esta palabra desde ya sabemos que es bendecida porque es tu palabra, pero que también llegue a los corazones de las personas que lo escuchan y que puedan tener un efecto como así lo esperamos. Te alabamos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Quiero esta noche enfatizar 2 puntos importantes referente a esta historia. El primer punto es que Jesús había enseñado a sus discípulos durante el día. Si ustedes ven el contexto de este pasaje, Jesús había enseñado algunas parábolas, alguna enseñanza del reino de Dios. Y Él les había dado la teoría de la fe. Pero hubo un momento en que el Señor le invita a sus discípulos, como así lo vimos en la lectura anterior, y Él invita a sus discípulos para que ellos vayan y le acompañen al otro lado del mar, que le acompañen y puedan pasar al otro lado. Entonces vemos, hermanos, que era el momento importante que Jesús les había enseñado a sus discípulos de la fe, pero ahora los iba a llevar a la práctica. Y aquí viene la primera enseñanza para esta noche, ¿verdad? Que la fe cristiana
Por ejemplo, la fe que nosotros profesamos en la iglesia cuando vamos al culto, cuando estamos cantando ahí, leyendo la palabra de Dios, es una fe teórica. Pero cuando salimos de la iglesia para enfrentar las grandes dificultades que tiene la vida, porque el Señor así lo enseñó en su palabra, que esta vida tendría momentos difíciles porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de convulsión. Entonces, Dios va a probar nuestra fe, va a probar hasta qué nivel está nuestra fe y nuestra confianza en Él. Él nos va a probar a nosotros, porque es en las pruebas que la fe crece. Es en las pruebas que la fe se demuestra qué nivel de fe tenemos nosotros. Hemos dicho en varias ocasiones en la iglesia que si un cristiano tiene una fe de oro, el oro cuando recibe el fuego, que son las pruebas, va a purificar ese oro, lo va a pulir. Pero si es una fe de cartón, las pruebas como fuego las va a quemar. Y saben, mis hermanos, muchos cristianos hoy en día tenemos que poner las valvas en remojo, como diríamos, al entender que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que está pasando en el mundo entero, en primer lugar, son principios de dolores, así lo enseña la palabra de Dios en Mateo 24. Pero también tenemos que poner las barbas en remojo en el sentido de entender que esta prueba que estamos pasando, la estamos pasando personas que no creen en Dios y personas que creemos en Dios. Eso quiere decir que la iglesia también tiene que pasar estos momentos difíciles, estos momentos de prueba, para que nosotros en verdad entendamos que la vida cristiana es una relación personal diaria con Dios. Que en la vida cristiana no solo es ir al culto, que vamos a experimentar momentos difíciles como esta pandemia mundial, pero que a la vez vamos como hijos de Dios a ser probados. Yo creo que este es el tiempo en el que las personas que van a la iglesia, que solamente van por asistir nada más, por ir a consumir un mensaje bíblico, pero que no están dando frutos de verdadero arrepentimiento a Dios, es el tiempo que se reconcilien con Dios, que se vuelvan a Dios. Aquellos que van a la iglesia con otros objetivos que no son los de adorar a Dios, los de glorificar a Dios, que se vuelvan y se arrepientan a Dios, porque mucha gente usa el Salmo 91 para decir que el Señor me va a guardar, el Señor me va a proteger, pero el Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo, hay una condición. O sea, si usted no está amando a Dios verdaderamente y no le está demostrando a Dios que le ama a través de guardar su palabra, es el tiempo que Dios lo está llamando a través de estas situaciones difíciles para que se vuelva a Él, para que se entregue a Él, porque ya estamos en las postrimerías de la venida del Señor. Entonces, Dios está probando a la iglesia y Dios está probando al mundo entero también, porque Dios está cansado de ver tanta maldad en el mundo, en nuestro país, tanta muerte, tantas personas, asaltos, violaciones, secuestros, robo. Hay robo por todos lados, en todas las áreas. Vemos personas que están pasando dificultades por la misma situación en la que vivimos. Dios ya se cansó y Dios ha permitido esta prueba difícil para que nosotros podamos, los que somos hijos de Dios, consagrarnos a Dios. El que se ha alejado de Dios, que vuelva al Señor, que vuelva a la iglesia, que ya deje de ver los errores de la iglesia y se arrepienta y se vuelva a Dios, porque Dios está pronto por venir. Entonces esa es la primera enseñanza. Jesús estaba durmiendo. Los discípulos fueron aplazados en esa fe, porque ellos, les dijo el Señor, crucemos el mar. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que iban a cruzar el mar. Pero ellos no tuvieron fe, creyeron que iban a morir, ¿verdad? Dios ahora nos está diciendo lo mismo. Dios ha prometido que vamos a cruzar
Vamos a llegar hasta la tierra prometida que Él ha prometido, valga la redundancia, para todos aquellos que creen en Él. Pero necesitamos entonces ser probados y actualmente nuestra fe ha de ser probada. En segundo lugar, esta enseñanza nos muestra que esta tempestad que pasó, que sucedió, ¿verdad? Ahí en la historia bíblica que leímos, nos demuestra que el Señor permite ciertas cosas. ¿Ustedes no creen que Dios sabía que iba a haber una tormenta, una tempestad? Claro que sabía el Señor. Él lo sabía, pero Él llevó a sus discípulos y los discípulos obedecieron. También a veces en la obediencia podemos pasar tormentas en la vida. Y lo interesante aquí es que el Señor llevó a esta gente y Dios permitió esta tempestad que sucediera. Saben, hermanos, hoy en día hay personas que se han puesto a declarar y a decir que Dios va a detener esto y que yo lo detengo, ¿verdad? Cuando, hermanos, vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña que aunque usted ore y le pida a Dios, y por eso estoy mencionando este mensaje para que la iglesia sepa orar, ¿verdad? En vez de decir que el Señor quite tal cosa, debemos pedir al Señor y debemos enfocarnos orando, pidiendo misericordia a Dios. Misericordia a Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Job, en el capítulo 23, versículo 13. Dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Si Dios ha determinado que el mundo entero, que nuestro amado país pase estas dificultades, ¿quién lo va a detener? Por eso la iglesia no debemos estar orando en ese sentido, sino orando diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Esa oración de ten misericordia tiene mejor sentido que estarle exigiendo y pidiendo a Dios, porque el Señor ya lo ha dicho, que si Él ha determinado una cosa, ¿quién la hará cambiar? Y el Señor ha permitido estas cosas para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. También en el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice la palabra de Dios, Proverbios 19, 21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que, mis hermanos y mis hermanas, Dios ha permitido esta tempestad, esta pandemia, con el propósito de que si usted no tiene a Cristo en su corazón, se arrepienta y se vuelva a Él, porque ya la venida del Señor está cerca. Y usted, que es conocedor de la palabra de Dios, usted se consagre a Dios, se entregue a Dios, ame al Señor, porque la Biblia es clara al decir que si nosotros guardamos su palabra, entonces le demostramos que le amamos. Así que, hermanos, esta noche es una noche para que nosotros podamos meditar y hacernos estas preguntas. ¿Estoy yo amando verdaderamente a Dios o mi cristianismo solamente es nominal? ¿Estoy ya realmente confiando en Dios, entendiendo la promesa que Él nos va a guardar, como dice el Salmo 23? ¿O no estoy confiando en Dios? Hermanos, pidamos al Señor, esa debe ser nuestra oración. Pidamos al Señor misericordia por nuestro país, por las naciones del mundo. Pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros mismos, porque aún nosotros como cristianos muchas veces fallamos a Dios. Muchas veces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si usted no tiene a Cristo, la palabra de Dios dice en Juan 1:12 que si usted le recibe en su corazón, Él va a hacerlo su hijo. Así que entréguele su vida a Cristo antes de que el Cristo venga. Dele su corazón al Señor. Ábrale su corazón a Dios si usted no tiene a Cristo. Y usted, hermano en Cristo, si usted tiene al Señor, conságrese a Dios. Vuélvase a Dios. Pídale perdón a Dios. Y no le diga: Señor, te he fallado. O si un caso te he fallado, sino dígale: Señor, he pecado contra ti. Vamos a hacer un breve momento de oración.
Señor Jesús, oro por mi país esta noche. Oro por las naciones del mundo, para que tú tengas misericordia de nosotros. Hemos pecado contra ti, mi Señor. Hemos fallado. Y Señor, ten misericordia de nuestro país. Oro para que cada familia se vuelva a Dios. Oro, Señor, para que cada nación del mundo entienda que sin Dios estamos perdidos y que necesitamos entregarnos a Él. Bendice a tu pueblo, Señor. Guarda, Señor, en el nombre de Jesús, la vida de todos nuestros amados hermanos y hermanas, y que la misericordia de Dios y la voluntad de Él les acompañe en todo momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero finalizar únicamente, hermanos, diciéndoles que el domingo estén pendientes a las 7 de la noche. Estaremos transmitiendo nuevamente un mensaje que les pido, ¿verdad?, que ustedes estén pendientes para poder escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Les amamos en Cristo Jesús y confiemos en Él. Confiemos en Él, que Él no nos va a fallar. Que Dios les bendiga. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Oh, 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 oh. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Oh, 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 oh. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendrá.